El Día de Muertos en la cosmogonía náhuatl. Muerte, renovación y eternidad del ciclo. Introducción. La muerte como continuidad de la vida. Para los antiguos nahuas, la muerte no significaba el fin, sino una transformación necesaria en el ciclo cósmico de la existencia. En su cosmovisión, todo cuanto vive debe morir para permitir el renacimiento. Así, la muerte no es opuesta a la vida, sino su complemento indispensable. El mundo náhuatl era un tejido dinámico sostenido por intercambio de energías entre los planos divinos, terrenales e infraterrenales. Los dioses se sacrificaron para crear el sol y el movimiento del universo. Los hombres, a su vez, debían ofrendar su sangre y su muerte para mantenerlo en equilibrio. El Día de Muertos contemporáneo, hoy síntesis entre el pensamiento indígena y el cristianismo, tiene sus raíces en esta concepción cíclica, profundamente arraigada en los calendarios agrícolas y rituales del México prehispánico. El tiempo de los muertos, del Ochpanistli al Micailuitontli. El año solar mexica, Xiuhpohualli, estaba dividido en 18 veintenas o meses de 20 días, más 5 días nefastos, llamados Nemontemi. Las fiestas dedicadas a los muertos correspondían a 2 de estas veintenas. Micailuitontli, la pequeña fiesta de los muertos, dedicada a los niños difuntos. Mictecacihuatl-pipiltin. Huey Micailuitl, la gran fiesta de los muertos, consagrada a los adultos que habían muerto. Ambas tenían lugar aproximadamente entre finales de julio y principios de agosto, en el tiempo de las cosechas tempranas, aunque su espíritu ritual y simbólico se prolongaba hasta las veintenas otoñales, cuando el ciclo agrícola declinaba. El paso al otoño, entre Ochpanistli y Teotleco, septiembre-octubre, reforzaba el sentido de tránsito, limpieza y renovación que preparaba el mundo para el contacto con los muertos y los dioses de la muerte y del renacimiento. La compleja teología náhuatl no concebía una muerte absoluta, sino una continuidad de la energía vital, tonali, que pasaba a distintos niveles del cosmos según el tipo de muerte. Entre los dioses asociados destacan Mictlantecutli, señor del inframundo, y Mictecacihuatl, señora de los muertos, gobernantes del Mictlán, región de la muerte natural. Representan la quietud y la transformación final. Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, quien guía las almas al Mictlán y simboliza el tránsito del alma por los 9 niveles del inframundo. Tihuacóatl y Totzi, madres tutelares, asociadas con la muerte en el parto, la tierra fecunda y la renovación cíclica. Tonatiuh y Tlaloc, deidades solares y acuáticas que recibían a los guerreros caídos y a los muertos por causas acuáticas respectivamente, revelando que la muerte también tenía destinos diferenciados. Cada uno de estos dioses participaba del principio de reciprocidad. Los hombres daban ofrenda, sangre y canto, y los dioses mantenían el ciclo de la vida. La preparación previa, la comunidad ante la llegada de los muertos. Antes de la celebración principal, la comunidad realizaba una. Los templos y las casas se barrían, de allí la raíz del mes, la barrida, y se adornaban con flores amarillas, especialmente la flor de 20 pétalos. Él evocaba al sol poniente y al maíz maduro, símbolo de muerte próxima, pero también de abundancia y continuidad. Él representaba la sangre sagrada del sacrificio, mientras que él aludían al inframundo y a la noche eterna de él. Las familias disponían, principalmente, tamales, atoles, calabaza y maíz tostado. Se encendían sahumerios de copal, resina sagrada que simbolizaba el aliento vital, y se invitaba a los difuntos con música de caracoles, teponaztli y huehuetl. Todo el pueblo participaba en procesiones, danzas y cantos, para permitir que los espíritus regresaran a convivir con los vivos. El simbolismo de la muerte, un viaje, no un fin. En el pensamiento náhuatl, la muerte es un lugar de reposo y purificación. No existe cielo o infierno moral, sino distintos. El viaje del alma hacia el Mictlán duraba 4 años, pasando por montañas que se juntan, vientos helados, ríos de obsidiana y finalmente, el lugar del descanso eterno. Allí el alma se disolvía en la tierra, como semilla que vuelve al origen. Este proceso era acompañado por los
perros sagrados que guiaban a las almas. Por ello se enterraban perros junto a los muertos o se les representaba en figurillas de barro. El ritual mortuorio incluía también para que el difunto tuviera alimento y herramientas en su camino. Las flores, el copal, los cuchillos de obsidiana y las máscaras de jade eran acompañamientos espirituales. Los colores, las flores y el fuego, lenguaje simbólico de la ofrenda amarillo, Zempoalxochitl. Luz solar, guía del alma, el color del maíz maduro. Rojo, Achiotl, sangre, energía vital y sacrificio. Blanco, Tlaoli joven, plumas de garza. Pureza, transición del alma. Negro, obsidiana, noche, oscuridad del Mictlán, conocimiento del misterio. Verde, Chalchihuitl, jade, vida eterna, regeneración, esperanza. El fuego, las velas modernas, representa el tonali, el calor vital del sol. Cada llama es una guía para el alma, un sustituto del fuego ritual que se encendía en los templos. El agua es la memoria del nacimiento, el elemento que refresca el espíritu en su travesía, mientras que la sal simboliza purificación. Estos elementos, aún presentes en las ofrendas actuales, provienen directamente de la tradición nahua. Sincretismo, de Micailhuitl al Día de Muertos. Con la evangelización, los frailes del siglo XVI reinterpretaron los ritos indígenas de la muerte bajo las festividades cristianas de Todos los Santos, 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, 2 de noviembre. El pueblo indígena fusionó ambas tradiciones. Las ánimas del purgatorio fueron identificadas con los espíritus familiares del Mictlán, y las ofrendas a los dioses se transformaron en altares para los seres queridos. Así, el altar moderno conserva elementos prehispánicos, flores, copal, agua, fuego, comida, pero incorpora imágenes cristianas, cruces, santos, retratos, estableciendo una continuidad simbólica entre el Mictlán y el cielo cristiano. En regiones como Mixquic, Pátzcuaro o Puebla, aún se percibe este sincretismo vivo. El altar se convierte en una representación del cosmos, donde conviven los 4 rumbos, los niveles celestes y los del inframundo, en una síntesis de la antigua cosmovisión indígena y la teología católica. Curiosidades y testimonios poco difundidos. En algunas comunidades nahuas del siglo XVI, los muertos se dejaban platillos en el suelo para que comieran con el aroma, reflejo de la creencia en el poder espiritual del olor. En él se registran, antecedente directo de las actuales calaveras decoradas. Los usados para representar almas y deidades eran rociados con sangre o copal, práctica que pervive hoy en los de las ofrendas. El moderno, con forma circular y adornado con huesos, evoca el ritual en forma de cuerpo humano que se ofrecía en los banquetes de Huey Micailhuitl. El concepto de previo a la llegada de los muertos aún subsiste en los pueblos del Valle de México y Morelos, donde se limpia el cementerio y se coloca Zempoalxochitl en las veredas, eco directo del prehispánico. Conclusión: la muerte como principio de eternidad. El Día de Muertos, heredero del pensamiento náhuatl, es más que una festividad, es una filosofía de existencia. Nos recuerda que todo está en movimiento, Ollín, que morir es volver a nacer, que los muertos viven en la memoria, en la flor y en el canto. Los antiguos sabían, como dice un verso de los cantares mexicanos: no morimos del todo. Vivimos aún, en la casa del sol, en la flor, en el canto. El altar contemporáneo, con sus velas, flores y fotografías, es un puente entre dos mundos, una ofrenda viva que perpetúa la cosmovisión de los pueblos originarios. La muerte no destruye, sino renueva.